En la política, como en la vida, cuando te señalan tantas veces la puerta de salida, lo mejor que puedes hacer es atender las señales y aceptar la invitación a retirarte, pero siempre hacerlo con dignidad. Hoy, después de casi 2 décadas de participar en Morena, he decidido separarme de la bancada de mi partido, del movimiento que ayudé a construir junto con millones de mexicanas y de mexicanos y del que formé parte con mucho entusiasmo. Esta decisión se enmarca dentro de una suma constante de rechazo al proyecto que hemos construido aquí en Zapopan. Un proyecto que sin afán de ninguna vanidad sirvió como el único espacio de oposición real al emesismo de Enrique Alfaro, no solo en Zapopan, sino también en Jalisco. Basta con mencionar que en gran medida la agenda del pasado proceso electoral se ancló en denuncias y batallas que encabezamos desde esta regiduría. Tomo esta decisión, quizás la más difícil de toda mi vida, sorprendido por la incapacidad del partido más poderoso de la historia reciente de México y del movimiento político-social más grande del mundo, de cumplir su palabra con la gente de Jalisco y con las personas que acompañan el obradorismo en nuestro estado, que han depositado su confianza en mí y por su desprecio tan evidente hacia la militancia de Jalisco, a la que nunca han respetado. Uno de los legados más inmundos que nos dejó el modelo neoliberal fue una camada de políticos incapaces de sostener su propia palabra, que un día dicen una cosa y al siguiente dicen otra. Cuando la palabra pierde valor, se vuelve todo muy difícil. Para empezar, se vuelve más difícil el propósito político de la 4T, construir un nuevo régimen. Porque una de las cosas más importantes que debe proveer un régimen a la gente es la certeza, porque esta es la base de su aceptación y de su legitimidad. Tomo esta decisión porque rechazo la simulación y el influyentismo que significa ocupar cargos políticos por mera afinidad personal y no por la búsqueda de una representación verdadera. Mi decisión, de la cual asumo toda la responsabilidad, tiene muy presente los últimos acontecimientos de abandono a Morena Jalisco por parte del CEN. En primer lugar, perdimos la oportunidad de garantizar la imparcialidad del órgano electoral local. En días pasados, el INE eligió a los 3 nuevos consejeros del IEPC, todos afines a Movimiento Ciudadano. A pesar de que Morena impugnó la elección a gobernador, en la representación del INE se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada para evitar que los nuevos consejeros fueran representantes y personeros de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus. En lo que tiene que ver con Guadalajara, el partido, hay que decirlo, estuvo ausente por completo en la lucha por esclarecer las irregularidades que se presentaron en la jornada electoral. Nadie, por parte de Morena, se presentó en el tribunal a esgrimir los argumentos necesarios para preservar nuestro sistema democrático. Que quede claro, si la elección a Guadalajara no se repitió, no fue porque esta haya sido transparente, sino porque el tiempo se consumió, Morena no intervino y el tribunal resolvió sin analizar los cuestionamientos de fondo. Esta situación nos dejará como Estado una herencia maldita. Gobernantes que ganaron a punta de meter puños de boletas en bolsas de basura y ante el pasmo del movimiento que nació para combatir el fraude electoral y defender la democracia. Por si fuera poco, recientemente MC consiguió que la sala regional del Tribunal Electoral le quitara su diputación a una compañera del movimiento ante el inmovilismo de nuestro partido. ¿Y qué decir de la elección a la gobernatura? Que deja más dudas que respuesta del actuar de Morena en la defensa de una elección que se ganó con puras irregularidades. La acumulación de todas estas situaciones me hace pensar que el grado de efectividad de Movimiento Ciudadano es muy distante al de Morena, y eso no es casualidad. En MC existen roles establecidos, coordinación, liderazgo, mientras que para Morena, Jalisco y su militancia solo le despiertan rechazo y desagrado. Dejan solos a los compañeros en los momentos más difíciles. Yo lo he vivido en carne propia. Morena no fue construido para ser una máquina electoral, sino para transformar la realidad del país. Esto implica que ganar elecciones es el medio para hacerlo, pero no es un fin en sí mismo. Lamentablemente, la noción de construir un nuevo régimen ha pervertido la perspectiva de militantes y dirigentes, llevándoles a tomar decisiones que en cualquier otro momento de la historia del PRIAN rechazaríamos tajantemente. La práctica de la corrupción es amplia y generalizada en nuestro país. Por eso es importante que nuestro movimiento sea inadmisible, y esto va desde la asignación de candidaturas, los procesos para renovación de la dirigencia,
hasta el respeto a la palabra que se enuncia, se da y luego no se cumple. Yo, como muchos militantes de Morena, creo que el movimiento es la herramienta de transformación y de recuperación de la dignidad del pueblo de México. Sin embargo, tanto en Jalisco como en otras partes del país, hemos podido observar la repetición de actos donde se ha abrazado al viejo régimen de corrupción e impunidad, haciendo pactos con quienes han dañado a nuestro país y dejando marcas irreversibles con la violencia ocasionada. Ante esto, la respuesta ha sido el silencio o el ocultamiento bajo una idea equivocada de la unidad. No puede haber unidad cuando las distancias éticas y políticas son irreconciliables. Cuando habemos quienes hemos luchado con valentía por transformar este país, mientras se recibe a personajes de la política del pasado. Hacer crítica de ello es velar no solamente por los principios, sino también por la eficacia que nos llevó a fundar Morena. Hoy, que Morena Jalisco y Morena Nacional han decidido incumplir una vez más su compromiso con la gente de Zapopan y de Jalisco, un compromiso que no nació como un acuerdo, sino como un acto de corresponsabilidad al respeto que guardamos con las designaciones de candidaturas del pasado proceso electoral, es momento de entender que nuestro proyecto debe caminar con sus propias piernas. Como un movimiento que creció en la orfandad política y que con esa orfandad y el rechazo por parte de la Ciudad de México enfrentamos grandes batallas como el esclarecimiento del destino de los 300 millones de pesos que Pablo Lemus depositó en un banco a punto de ser liquidado, la lucha contra el cártel inmobiliario, que se dio un espacio público para que la familia de Enrique Alfaro construyera una torre de departamentos en el centro histórico de Zapopan y que luchó día y noche por llevar servicios públicos a los más pobres del municipio y presionó para dignificar las condiciones laborales de los policías y el personal de aseo público, debemos demostrar que nuevamente nosotros tenemos otra estatura política y dar un paso al lado para que Morena termine de consumar su destino, o se convierta en el suelo donde germinen nuevos cacicazgos locales en Jalisco, o se democratiza. Hay quienes piensan que el papel que yo debería jugar en este momento es el que ha marcado esta hora oscura de la autoridad moral del movimiento que construyó López Obrador durante 30 años, que yo debo negociar posiciones, comisiones, nómina, dinero. No lo haré. Después de más de 15 años de recorrer este camino junto con López Obrador, tengo claro que no llegué hasta aquí para hacer transacciones. No estamos aquí buscando la autorización de los poderes fácticos de Morena Jalisco para hacer nuestro trabajo. Estamos aquí buscando el cumplimiento a lo que ganamos, a costa de empeñar nuestra tranquilidad y la de nuestras familias. Lo justo es justo, por mucho que duela o por mucho que cueste. Morena ha tomado su decisión, una mala decisión, apostando por concentrar el poder en torno a un único actor local, otorgándole la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso de Jalisco y faltando así al compromiso que mantenía conmigo y con este proyecto. Hay quienes intentarán encubrirse detrás de mi decisión, buscarán ocultar sus verdaderos propósitos, que eran marginar a Morena al oriente de la ciudad en contubernio con MC o preservar contratos multimillonarios de proveeduría con el gobierno de Jalisco. Intentarán mancharme con el mote de traidor, pero la traición es otra cosa. Traidor es quien incumple sus acuerdos, quien falta su palabra y antepone sus intereses políticos, personales y empresariales a costa de que miles de jaliscienses vivan en la miseria. También habrá quien utilice esta decisión para adjudicarme a mí la división que impera en Morena Jalisco desde su nacimiento y así limpiar su conciencia en un intento desesperado por borrar sus propios actos y engañar a la gente. Nada más alejado de la realidad. En política no hay decisiones buenas y decisiones malas. En política se toman decisiones y se hace lo necesario para que éstas resulten positivas. Si la bancada de Morena Jalisco es de verdad progresista como dice ser, entonces, con mi salida, el movimiento transformador no se divide, sino que se fortalece. Y si resulta que no es así, si resulta ser que la actual bancada está infectada por los lastres de la vieja política que tanto buscamos combatir, entonces, por fin, el movimiento transformador tiene un camino a seguir y un espacio en el Congreso de Jalisco, desde el cual representarse y representar a la gente de nuestro estado. El precio del aprendizaje es siempre amargo. De toda esta situación tan lamentable, quisiera que todos extrajéramos una lección política.
La lucha social y las batallas políticas no son un torneo simple en el que se enfrentan dos partidos opuestos. Es, más que nada, una lucha de muchas facetas que se desarrolla sobre amplios sectores y que afecta a muchos intereses. Intereses que han sido los principales promotores de la desorganización del partido en Jalisco y que hoy se hacen de una victoria al conseguir mi salida de la fracción parlamentaria de Morena. Ahora bien, sé de la trascendencia de esta decisión y también conozco a detalle todo lo que significa y puede provocar. Mi salida del grupo parlamentario no implica mi incorporación a ningún otro grupo parlamentario o partido político. Desde aquí haremos algo que nunca se ha hecho. Reconstruiremos el movimiento obradorista y le arrebataremos el núcleo de la lucha por la democracia a la burocracia partidista y empresarial para regresárselo a la gente. Tampoco seré un diputado independiente, no creo en eso. Decirse independiente es caer en la simulación. Aunque sea un diputado sin partido, soy, como millones de mexicanos y jaliscienses, un diputado obradorista. Mi lealtad y mi compromiso están firmes y renovados con los principios que nos enseñó López Obrador y que hoy siguen vigentes en la conciencia de quienes luchamos por un país más justo y equitativo. Esa causa no la abandono hoy y no la abandonaré nunca. Respecto a mi calidad de militante de Morena, por mi parte, queda pausada mi militancia. Sin embargo, nunca he actuado con cinismo. Dejaré en manos de la burocracia partidista la última decisión sobre mi pertenencia al partido. Estoy seguro que más de uno se frotará las manos esperando el momento de dictaminar mi expulsión. Si así lo deciden, no me opondré a tal determinación. Todo lo contrario, me iré con la frente en alto a recorrer el camino que nos enseñó López Obrador. Aquel camino que tuvo su momento de mayor gloria cuando el PRD le dijo que no lograría nada marchándose y que resultó en la construcción definitiva de lo que hoy es el Movimiento de Regeneración Nacional. A la gente de Zapopan que siempre me ha apoyado y que me trajo hasta aquí, así como a los alcaldes y regidores que me han regalado un poco de su tiempo para presentarme y ponerme a sus órdenes, les pido paciencia y comprensión. Mi compromiso con ustedes es indeclinable. Ahora mismo, tal vez parezca que esta decisión es temeraria, pero confieso que la he meditado a profundidad desde hace más de un año, pues hay algo a lo que yo no me puedo prestar y que marca un límite que no se puede romper sobre mi permanencia en la bancada de Morena. Yo no me puedo prestar a la suspicacia tan difundida de que Morena simula ser oposición en Jalisco para hacerle el trabajo sucio a Movimiento Ciudadano. Me rehúso a ser instrumentalizado para esos fines, por quienes no terminan de entender que AMLO y su movimiento derrotaron el viejo régimen para crear uno más justo y acabar con la simulación, y no para reeditar las desgracias del pasado, pero ahora con nuevos nombres. Estoy seguro que mi salida revitalizará la vida interna de Morena y despertará un proceso de reorganización democrática al interior del movimiento. Más aún, con la llegada de Luis Alcalde, Carolina Rangel y Andrés López Beltrán a la dirigencia. Me hubiera encantado estar ahí para ver el resurgimiento del partido en el que aprendí y crecí, pero a veces es necesario tomar decisiones radicales para recordarle a todo un movimiento y a toda una generación que los principios que nos unieron están en riesgo y que el relevo generacional, al menos en Jalisco, no es una concesión. Es una batalla que debemos dar quienes estamos convencidos de que Morena no debe promover cacicazgos ni volver a unir el poder político con el poder económico. El relevo generacional en Morena es inexistente, no porque no cambien las personas o sus edades, sino porque los principios que nos orientaban han quedado en el olvido en el intento de transformar el país. Porque transformar México no debería responder a una renovación de élites, sino a recoger los sentimientos de las personas, organizar, politizar y accionar. Escribir la propia historia en política es quizás de las decisiones más difíciles que uno pueda asumir. Siempre se ha dicho que la política es negociación y que en medio de una podemos salir fortalecidos si transigimos en nuestra visión de Jalisco. Pero lo nuestro es una cuestión de dignidad. Por eso le pido a la gente que me ha apoyado todo este tiempo que sigamos unidos y firmes. Hoy le decimos no a una idea de la política que nos quiere sometidos, que negocie en otras mesas el bienestar de nuestro Estado para decirle sí, un gran sí a nuestra visión de Jalisco. Esa que se fundamenta en la convicción
de que la política debe ser un instrumento al servicio de los sectores populares, aquellos que históricamente han sido marginados y desatendidos. Esa visión que comprende que la política debe ser una fuerza transformadora capaz de cambiar la vida de las personas, que desafíe el orden existente donde pocos acaparan los recursos, el poder y el bienestar, mientras las mayorías de Jalisco permanecen en el olvido. Esa visión de Jalisco que habla de lo urgente, que pone en perspectiva que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, para así detonar conversaciones urgentes sobre la seguridad eficiente y la mala cobertura de los servicios públicos, sobre la corrupción que no reconoce límites y la ambición que ha saqueado a Jalisco. Esa visión de Jalisco que busca construir una oposición que hable de las angustias cotidianas de la gente, para que sus espectadoras y espectadores y sus preocupaciones por fin formen parte del atril público. Temas como la violencia, el transporte, la salud, la vivienda y la justicia han conseguido un altavoz. Para nuestra visión de Jalisco, llegó el momento de soltar amarras. Consideramos que no podemos vivir resignados a los niveles de violencia y desaparición forzada de personas que no parecen dejar de aumentar. Para nosotros es innegociable agotar el diálogo para encontrar alternativas que preserven la vida frente a tanta muerte. Me voy, pero no me voy ni decepcionado ni sorprendido. Hace mucho que Morena Jalisco dio señales de su descomposición temprana. Pienso que quizás nuestros dirigentes a nivel nacional esperaban de mí, de nosotros, puras invocaciones vacías a la transformación como tantas que abundan, y no una lucha decidida, frontal, sin simulación, sin zigzagueos y sin coquetear con el centrismo contra la corrupción, el caciquismo, el influyentismo y a favor del cambio. Por eso fuimos hasta las últimas consecuencias en la trama Accendo. Por eso combatimos con todas las herramientas disponibles al cártel inmobiliario y nunca, pero nunca concedimos faltar a nuestra congruencia acordando con Movimiento Ciudadano, ni con los enviados del gobernador, como sí lo hicieron otros, esos que jugaron con la esperanza de miles de jaliscienses y convinieron con MC y con Enrique Alfaro marginar a Morena para que Movimiento Ciudadano se apoderara de todo Jalisco. Eso es alta traición. Me marcho, pero lo hago ilusionado, porque me emociona explorar los alcances del movimiento obradorista en Jalisco, que de una vez por todas tenía que desbordar los limitados márgenes del partido político. Me voy emocionado, porque este es el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que me comprometo a seguir organizando y articulando el movimiento obradorista en Jalisco, buscando siempre llevar al Congreso las demandas sociales más urgentes y apremiantes de nuestro estado. Aunque será mi trabajo el que lo demuestre y zanje cualquier polémica, me mantengo fiel a la causa de la Cuarta Transformación, respaldando en todo momento a la primer presidenta mujer de nuestra república, Claudia Sheinbaum Pardo. También respaldando cualquier agenda que aporte a la construcción y consolidación de eso que los obradoristas llamamos el segundo piso de la transformación. López Obrador siempre sostuvo que hacer política era hacer historia. Esas palabras calaron hondo en mí y son las que orientan mi pensamiento y mi acción. Pero también pienso que la historia es una hazaña de la libertad y hoy, con esta decisión, no somos sino un poco más libres para poder luchar por nuestros ideales y realizar los principios que pensamos deben regir la vida de nuestro estado y en nuestro país. Hoy, más que nunca, necesitamos construir un proyecto que verdaderamente responda a las necesidades de las personas y de los jaliscienses, preferentemente a los más pobres. Un proyecto que rescate el obradorismo de la repetición de consignas, de las invocaciones huecas a la transformación y le regrese su potencial ético, político, social y conceptual a nuestros principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Esa seguirá siendo mi convicción y mi lucha desde el espacio que ocuparé en el Congreso e incluso desde cualquier ámbito de mi vida fuera de la política, porque como siempre lo he remarcado, donde terminen mis responsabilidades públicas, inicien mis incumbencias como ciudadano. Me voy con orgullo, pero sin nostalgia. A partir de ahora, somos nosotros y la gente, y eso nos debe emocionar y tener tranquilos. Aunque muchos ya echaron a volar las campanas, pensando que para Jalisco vienen buenas noticias, lo cierto es que no. El panorama es retador, pero no debe desalentarnos.
Aunque en los próximos años MC seguirá haciendo negocios con la vida de las personas a través de la vivienda, la basura, el agua y otros servicios, nosotros no podemos claudicar ni dar tregua ni vuelta a la página. Sería una injusticia y una manera de dejar cancelada en la vía de los hechos la vía democrática. Como alguna vez dijo AMLO, en todos nuestros actos debemos tener presentes a los jóvenes y a las nuevas generaciones. No tenemos derecho a cancelar el futuro de miles de jaliscienses que viven atemorizados por la violencia, el precio de la renta o las miles de desapariciones de personas. Tenemos que salvar el derecho de las nuevas generaciones a vivir con justicia, a vivir con dignidad, pero ahora lo tendremos que hacer desde otro espacio, porque así lo exigen las circunstancias. Habrá quienes piensen que lo nuestro es idealismo, y déjenme decirles algo, no están equivocados. Hoy estamos tomando esta decisión tan trascendente en nuestras vidas, y no puedo evitar recordar a ese extraordinario luchador social que fue Ricardo Flores Magón, que decía: cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba, aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Nosotros seguimos luchando por cumplir nuestros ideales.